O sea, no, responsabilidades individuales hay las que quieran. Desde el mismo día yo puse el contrato de permuta donde Manu. Sin embargo, pues la permuta a mí me parece fácil si entendieron la compraventa. Porque, y voy a hacer esta clase solo y simplemente para la permuta, que sería como esa transición de lo que ya vimos en compraventa a lo que es permutar, que tiene una regla clara. Pues cuando explicamos compraventa sí que hemos repetido el tema de la regla clara en permuta, independientemente quién lo haya leído o no. El documento tiene una parte contractual y tiene una parte jurisprudencial. A mí me gustó sacarle copia a Bonivento porque, aparte que me parece que es un tratadista muy respetable en contratos, independientemente de su antigüedad, desde lo sustancial es bastante concreto pues con lo que es la relación contractual. Además de que tiene una estructura sistemática muy clara pues el documento. Sin embargo, hay unos aspectos importantes para acotar en la permuta que de pronto en el documento de Bonivento Fernández no están. Segundo, el contrato de arrendamiento ya se lo subí. De todas formas, ahorita con Fabio me voy a ir a mirar lo del sitio, porque ahí montaremos pues como toda la información. No falta quien todavía no haya sacado absolutamente nada, ¿cierto? Recuerden que él no se ofreció a crear el sitio, entonces vamos a montar la información en el sitio para que ustedes tengan cómo bajarla. Ahorita se las mandamos por un correo, o sea, estén revisando. De todas formas, el que lo haya entendido, que se lo enviaron bien, y el que no también, vuelvo y les envío oficialmente un correo diciéndoles este es el sitio para que descarguen la información. Y les voy a cargar la información de los pactos en compraventa, que algunos no tomaron bien nota o no vinieron ese día, que adelantaron su Semana Santa, y subirá también la grabación de la permuta. Listo, para que pues, cierto que podemos cargar grabación de voz, para que tengan ahí pues su material nutrido. No, yo solo he grabado dos, la de los pactos y esta. Ah, ya, ahorita miramos la diversidad de pronto, sí, mejor, unificamos el asunto ahí, pues mejor para mí porque yo ya estaba un poco perdida de cómo iba a hacer para que no lo borraran. Bueno, entonces, la permuta es un contrato que también tiene dentro de sus elementos de la esencia el objeto y el precio, ¿cierto? Misma relación jurídica que tiene con la compraventa. Lo que hace que cambie su naturaleza, su tipología, es la equivalencia entre lo que se paga como precio en dinero y precio en especie. Esa es la regla fundamental. La permuta está en los dos estatutos. En el civil está a partir del 1955 y el mercantil está entrelazada con el 905, ya les repito. Cambia la equivalencia del pago del precio en dinero y especie frente a una regla del 50%. Ya vamos a leer los artículos para que vayan. Que en dinero. Entonces, vuelvo y repito, en el civil está a partir del 1955 y en el mercantil está entrelazado en el capítulo de la compraventa, que está en el 905 en adelante. Cuando hablamos de la permutación en civil, artículo 1955 nos define el contrato como, ¿quién lo lee, por favor? Nadie, bueno, yo lo leo. 1955
la permutación o cambio es un contrato en que las partes se obligan mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto por otro. Mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto por otro. Ahí parecería en esa definición que no se admite dinero alguno, sino solo especie. Pero eso sería, digámoslo así, una interpretación demasiado exegética de la norma. Por eso, en el capítulo de la compraventa, que ya ha sido objeto de estudio para nosotros, en el artículo 1850, dice lo siguiente, a ver si no me perdí. Cuando el precio consiste parte en dinero y parte en otra cosa, se entenderá permuta si la cosa vale más que el dinero, y venta en el caso contrario. Conclusión, la definición de permuta está repartida en dos artículos, en el 1955 y en el 1850, porque en el 1955 nos están diciendo que la prevalencia del precio es que se intercambian bienes, y la regla de ese intercambio de bienes como prevalente la trae el 1850, donde dice que tiene que valer más de la mitad. Eso está claro, es objetivo. Listo. Ahora, el 1956 nos dice cuál es la naturaleza jurídica de la permuta y cómo se perfecciona. ¿Quién lo lee? Artículo 1956. El cambio se reputa perfecto por el mero consentimiento, excepto que una de las cosas que se cambian o ambas sean bienes raíces o derechos de sucesión hereditaria, en cuyo caso, para la perfección del contrato ante la ley, será necesaria escritura pública. Esto quiere decir que nos volvemos a la regla de la compraventa. ¿Ven por qué la permuta no es tan complicada? Porque es simplemente una réplica de la compraventa con otra denominación. Cuando nos hablan del perfeccionamiento del contrato, nos están diciendo que la permuta también puede ser como la compraventa, consensual, solemne y formal. Pero esa regla es para establecer la base en la cual yo mido si estamos frente a una permuta o frente a una compraventa, el tema del precio. Aquí en el perfeccionamiento lo único que nos está diciendo el artículo es que se perfecciona igual que una compraventa. O sea, si usted lee el 1857, que es el de la compraventa, donde le dice: la venta se reputa perfecta desde que las partes lo han convenido en la cosa, y precio, ¿qué dice la permuta? Lo mismo, desde la convención. Pero como él ya está hablando de que es un intercambio de bienes, ya está dando por hecho que la convención es sobre los bienes que se van a intercambiar. Y el 1850 le está diciendo a la permuta: ojo, no son solo bienes. Si es más del 50% en bienes es permuta, pero también puede haber dinero, ¿cierto? Listo. Y sigue diciendo: salvo las excepciones siguientes. Primer párrafo: la venta de los bienes raíces y servidumbres y de una asociación hereditaria no se reputan perfectas ante la ley mientras no se haya otorgado escritura pública. ¿Qué está diciendo la permuta? Que se reputa perfecto con la consensualidad, salvo cuando requiere escritura pública. Y cuando te dice ahí salvo que requiere escritura pública, porque las cosas que se van a intercambiar tienen una naturaleza tal que exige un registro o que vienen derivados de unos derechos que exigen una escritura, usted se va para el 1857. Y en el 1857 le están diciendo entonces cuáles son los bienes que para poder ser enajenados, es decir, para poder transferirse el dominio, tiene que constar por escritura pública. Son los mismos que hay en el 1956 a los que hay en el 1857. De ahí es que a veces la gente confunda una compraventa con permuta. Pero ¿cómo evitamos que eso pase? Cuantifique los bienes. Y una vez los cuantifica, los valora, es decir,
sea por acuerdo mutuo o peritaje, usted ya tiene una regla clara de cuánto vale una cosa y cuánto vale la otra, para saber si son equivalentes a nivel conmutativo o tiene que dar a alguien en dinero un dinero adicional que no puede constituir la mitad. ¿Eso está claro? Listo. Cuando yo digo que lo más importante para uno no confundirse y volver una compraventa, una permuta o viceversa es valorar los bienes, es porque yo no puedo permutar algo que no se pueda vender. O dicho de otra forma, todo lo que se permuta tiene que ser estimable en dinero y tiene que tener la posibilidad de transferirse su dominio. No es vender la cosa por la cosa o permutar la cosa por la cosa. Es que ella en sí misma quiera esa categoría de poder ser transferible. Esto no lo viene a solucionar. Pero dice transferencia del dominio y la transferencia del dominio no es solamente en bienes inmuebles, en bienes inmuebles también hay transferencia. Claro, porque es que la esencia de una compraventa es precisamente eso, transferir el dominio del bien, llámese como se llame. Ahora, ¿cómo se transfiere? Ahí sí entras a la escritura pública, documento privado, documento electrónico, la mera consensualidad. Pero cuando yo te vendo mi bicicleta, te estoy transfiriendo mi dominio. Cuando yo te vendo mi cama, te transfiero mi dominio. Si eso no fuese así, ¿sabe qué pasa? Que así usted tenga mi cama, yo puedo ir a usarla cuando quiera. Por eso los derechos litigiosos no se venden, sino que se ceden. Por eso los derechos hereditarios no se venden, se ceden. Porque hay un vínculo moral, un vínculo personalísimo a ese derecho. ¿Me hago entender eso? Por eso es que las obras del intelecto no se venden. Se vende el libro, que es lo materializado, pero no la obra en sí. La obra se cede. Entonces, cuando yo hablo de esa cuantificación y de que sea materializable, ese equivalente patrimonial y pecuniario, nos tenemos que ir necesariamente al artículo 1653 en adelante, donde nos hablan qué tipo de bienes son muebles, inmuebles, corpóreos, incorpóreos, para que todos ellos yo pueda saber o pueda más bien caracterizar ese bien, valorizarlo y saber si sí puede ser o no susceptible de transferir un derecho de dominio. Que esto pues ustedes ya lo vieron en bienes, no sino pasar un ratico otra vez por el libro de bienes y ya ustedes esa clasificación la deben tener mecanizada. Sin embargo, el 1957 nos aclara un poco la visión, digo un poco porque hay que hacerle un poquito más de raciocinio, la visión de lo que se pueda permutar. ¿Quién lo lee, por favor? Artículo 1957. No pueden cambiarse las cosas que no pueden venderse, ni son hábiles para el contrato de permutación las personas que no son hábiles para el contrato de venta. Entonces ahí finalmente nos está concluyendo que los bienes que son susceptibles de venta son susceptibles de permuta. Y que la única cosa que lo vuelve permuta es su equivalente de precio en dinero o especie. Que su precio sea pagado en dinero o en especie. Y cuál sea el equivalente de más del 50%. Ya. Esa es la regla simple.
Sin embargo, ese artículo dice algo más, que las personas hábiles para hacer permutas son los mismos hábiles para la compraventa. Eso realmente tiene toda la lógica por una razón. Quien pueda permutar es porque puede vender. O digámoslo de otra forma, toda cosa que yo permuto es porque lo puedo vender. Lo que pasa es que no me lo van a comprar solo en dinero, sino en dinero y en especie. Y como va a ser mayor el valor en dinero o el precio en dinero, entonces más bien lo sigo conceptuando como una compraventa. Ah, no, es que no tiene dinero, te lo voy a permutar. Entonces, para eso lo diferencio. Los orígenes históricos de la permuta es el trueque. ¿Cómo prohibir que siguiera existiendo la permuta si fue la esencia del comerciante? O dicho de otra forma, el comercio nunca hubiese nacido si el trueque nunca hubiese existido. Y entonces ahí empezamos en una diferenciación sutil, pero importante acotarla, frente a la permuta mercantil. Porque mientras que en la permuta civil yo la estoy viendo como un negocio jurídico, donde se hace una transferencia de dominio, y que la transferencia de dominio, por ser mayor equivalente en bienes, el pago del precio, termina siendo una transferencia de dominio de A hacia B y B hacia A, aunque B tendrá que poner bienes y dinero. Entonces las acciones como saneamiento son de ambas. Las acciones alternativas por incumplimiento son de ambas. Obviamente en lo proporcional al bien. Y en el pago del precio, en lo proporcional a lo que era equivalente en el pago del precio. Eso no lo conceptúa finalmente el artículo 1958. Aplicación de las normas sobre la compraventa a la permuta. Las disposiciones relativas a la compraventa se aplicarán a la permutación en todo lo que no se oponga a la naturaleza de este contrato. Cada permutante será considerado como vendedor de la cosa que da y el justo precio de ella a la fecha del contrato se mirará como el precio que paga por lo que recibe en cambio. Entonces, si yo voy a iniciar una acción alternativa por falta del pago en el precio, 1930, esa falta de pago en el precio no podré decir que el 100% era dinero, si estoy en un contrato de permuta, sino que tendré que detallar cuánto me quedó debiendo en dinero y cuánto en especie. Si voy a iniciar un saneamiento por evicción, entonces tendré que detallar el saneamiento proporcionalmente al valor del bien que está evicto, no del 100% del valor de la permuta. Lo demás es claro, regla aplicable desde la compraventa. Entonces, en una permuta, ¿cuántas fechas de entrega se tienen que poner? 2. Exacto. Claro. Que las dos son concurrentes, pero hay que decirlo. Los dos entregan tal día. O el permutante A entrega tal día y el permutante B entrega tal día. Por eso las prescripciones de las acciones también corren de forma independiente. A partir de cuando ocurra el hecho de el bien en el permutante A o el bien en el permutante B. Prescripción de las acciones. ¿Eso está claro? O sea, es traer la compraventa a una permutación y verla en doble vía. Porque ambos son compradores y vendedores al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué se llama permuta? Para no tener esa confusión. Y simplemente decir que usted que tiene la posición de permutante A y el otro tiene la posición de permutante B, al interior
jurídico de esas personas, todos dos son vendedores y compradores, pero de una cosa distinta, de unos bienes y unos dineros diferentes, pero tienen y les subsisten los mismos derechos. En civil. En mercantil hay una cosita adicional. No es que cambie el universo, sino que en mercantil hay una cosa importante que tiene que ver con la permuta, y es primero entender que el permutante en mercantil es comerciante y que las cosas que se permutan son cosas del comercio. Y vuelvo y repito, y hoy que estoy grabando y me lo estoy poniendo en la boca, más durito lo digo. En mercantil hay muchas cosas que todavía siguen siendo discusión doctrinal. Como por ejemplo, ¿quién es comerciante? ¿Y cuál es la calidad del comerciante? ¿Y qué cosas son del comercio? Y todavía se sigue discutiendo si una persona jurídica mercantil puede ejercer actos civiles o no. Yo tengo mi postura, pero nunca he escrito en mercantil, así que doctrina aplicable no soy. Pero llevo 15 años siendo abogada litigante y gerente de empresa. Y he tenido convenios y tratamiento con la Cámara de Comercio, lo cual me permite dar mi postura. ¿Por qué hago esa acotación? Porque ustedes tienen que hacer un ejercicio doctrinal para cada caso, para poder escudriñar en cada caso si lo que estaba sometido a esa compraventa o a esa permuta era un bien del comercio o no, o si esa persona era o no era comerciante. Porque ni siquiera por doctrina unificada, perdón, por sentencia o jurisprudencia unificada hay un criterio uniforme. Donde yo he visto materializado más mi criterio, que ya lo voy a repetir, que lo he dicho varias veces, es en el proceso de insolvencia de persona natural no comerciante que trae el Código General del Proceso, el cual me parece un criterio que no es que sea muy explicativo, pero le da unos parámetros para poder saber quién puede estar dentro de ese proceso y quién no, a partir de que sea o no comerciante, porque es un proceso claro para quien no es comerciante. ¿Listo? Entonces ahí para que tengan pues como esa observación, toda vez que si nosotros vamos a ver la esencia del comercio, de dónde nació, del civil, entonces a veces es difícil separar qué es lo que estamos entendiendo como algo civil o algo mercantil. Pero, sin embargo, la permuta no termina siendo una situación alejada también a la discusión académica y doctrinal. Pues en el artículo 20 del Código Mercantil, donde habla de los actos, operaciones y empresas mercantiles, dice lo siguiente. Artículo 20. Son mercantiles para todos los efectos legales, numeral sexto. Primera observación. Creo que ya lo deben saber, pero la voy a hacer. El artículo 20 tiene dos secciones. Una que son de operaciones y otra de empresas. Entonces, el numeral sexto está dentro de las operaciones, no sobre la categoría de empresa. El 20, numeral sexto, que dice así: el giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de títulos valores, así como la compra para reventa, permuta, etcétera, de los mismos, se entiende una actividad mercantil o comercial, son sinónimos. ¿Dónde más puede ver uno el tema de la permutación de forma expresa? En ningún otro lado, como acto de comercio. Entonces nos está diciendo el numeral sexto que solo admitiría la permutación para los títulos valores. Pero entonces habrá que irse uno a la interpretación sistemática de este código amado mercantil con su madre, que es el Código Civil. Porque entonces, obviamente, en la redacción uno creería solo títulos valores.
se intercambia títulos valores, cambio de cheque con cheque, cambio de cheque con letra, con pagaré, etcétera, acción por acción, ahí sí estaríamos hablando de la permutación, ¿cierto? Sin embargo, usted se va para el 905, que ya la hemos leído, pero habrá que leerlo otra vez. Dice 905, cuando el precio consista parte en dinero y parte en otra cosa, se entenderá permuta si la cosa vale más que el dinero y venta en el caso contrario. Aquí nos dijeron que solo es títulos valores. No. Además, los títulos valores no son susceptibles de una cesión contractual, son endosables. Entonces, cuando uno habla del endoso, le quita a uno desde todo panorama hablar que un título de valor se compre como un bien. Eso también es parte de la discusión doctrinal de este amado código. Así que esa es mi postura, ustedes verán cuál cogen. Yo no voy a preguntar de esas cosas en los exámenes. Entonces, sigamos con la permuta. Nos dice ahí qué otra cosa o qué cosas no son permutables. No. ¿No lo reseña solo con títulos valores? No. Entonces por aquí en el 910 nos dice: las disposiciones relativas a la compra-venta se aplicarán a la permutación en todo lo que no se le oponga a la naturaleza de este contrato. ¿Nos habrán dicho alguna cosa de la naturaleza de ese contrato? ¿Nos habrán dicho a nosotros realmente lo que tiene que ver con la permuta desde los ya aplicados? Ojo incluso que la ubicación del 910 está exactamente después de la definición y de las prohibiciones de quién puede comprar y vender. Ni nos habían hablado todavía del precio, ni nos habían hablado de las obligaciones de las partes, ni nos habían descrito la cosa vendida. Entonces desde la sistemática a uno ya le están diciendo lo mismo que le dijeron en el civil. Si usted quiere hablar de permuta, váyase para el 822 del mercantil, que ese de una vez lo chuta y le dice váyase para el civil, porque usted no hizo mayor desarrollo. Usted volvió una operación de títulos valores una permutación. Y dijo, como 800 veces lo hemos leído, pero bueno, con gusto y por servirles de paso. Los principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, poneme toda atención, o no te vuelvo a leer. Sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o rescindirse serán aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos mercantiles, a menos que la ley establezca otra cosa. Es que ustedes hablan de la prueba y toda la cosa, pero eso es lo importante. Entonces, de una vez nos está diciendo, el 905 y el 910, váyase para el 822, que él de una vez lo transporta al civil. En el civil contamos solo con 4 artículos, y lo único que nos dice el civil es que la diferencia es que sea más del 50%, misma regla que está en el mercantil. El problema ahí estaría es en analizar por qué en los actos mercantiles ponen la permutación como si solo fuera de títulos valores. ¿Qué piensan ustedes? Acabo de hacer una pregunta. Ave María. ¿Ustedes se acaban rezando o qué? No, pero yo creo que el carnet me respondería más. Sí, tampoco lo trajeron. ¿Cómo es para entrar? Pero no podría decir porque es como lo más común que se ve en ese medio de las transacciones comerciales. Yo siempre he presionado el banco en ese tipo de transacciones de comercio internacional. Está siempre haciendo transacciones entre títulos. Pues yo por ejemplo puedo coger
1000 unidades de viviendas. Yo no cojo, pues cojo los, digamos, hipotecas o títulos y los pongo en venta en el comercio internacional. Yo los puedo. Pero esos no son títulos valores, ojo. ¿Ah? La hipoteca no es un título valor. Pero yo lo puedo volver, yo lo puedo poner como un bien negociable, un bien sí, negociable, para invertir, sí. pero no es título valor. Ojo, es un derecho crediticio real que le permite a usted ir a negociarlo a nivel mercantil, pero no cualquiera. No es que Ana María Mesa, que es acreedora hipotecaria, se va a ir para la bolsa de Nueva York a decir: aquí tengo una hipoteca para que me compre. No. Son derechos crediticios que tienen los bancos que pueden ir a negociar en la bolsa, porque ellos pertenecen a la bolsa y pueden negociar deuda pública, deuda privada, ¿cierto? Pero eso es un escenario muy distinto a lo que nos está planteando el artículo 20, numeral sexto. Entonces, como todas no tienen el documento de bonimento, ¿usted quisiera leerles? No, bueno. ¿Quién? Vamos a permitir que lean el documento de bonimento, esa partecita de la permuta mercantil, para que miremos incluso la doctrina que esa solución le daba a la interpretación del artículo 20. ¿Por qué lo único problemático? Profe, ¿desde dónde empieza concepto? Sí. En 2 artículos solamente trata el Código de Comercio el contrato de permutación. En el inciso segundo del 905, cuando dice: cuando el precio consista parte en dinero y parte en otra cosa, se entenderá permuta si la cosa vale más que el dinero, y la venta en el caso contrario. Y en el artículo 910, que preceptúa las posiciones relativas de la compraventa, se aplicará la permuta en todo lo que no se oponga a la naturaleza de este contrato. En puridad deficiente es la reglamentación del contrato de permutación que hace el nuevo Código de Comercio, cuando ha podido regular con más acierto este contrato. No se puede aceptar que el inciso segundo del artículo 905 recoja una definición precisa, porque el hecho de expresar que cuando el precio consiste parte en una cosa y parte en dinero, si la cosa vale más que el dinero, es permuta, no está fijando la noción exacta del contrato, ya que solamente contempla un aspecto de la permutación, el que surge de la negociación alrededor del precio presentado, parte en dinero y parte en otra cosa, predeterminando la parte más importante del acto jurídico, cuál es la del cambio de una cosa o derecho por otro. Habiendo tenido en sus manos el legislador la oportunidad de incorporar una definición acorde con lo que modernamente se conoce y entiende por permutación, se privó de hacerlo ingenuamente, dejando un gran vacío que debe suplirse mediante la legislación común, que, como dijimos, adolece las serias lagunas conceptuales que motivan controversias y discusiones doctrinales. Entonces se tiene que acudir a lo dispuesto en los artículos 1955 y 1959 del Código Civil para entender que con relativa precisión los alcances del contrato de permutación mercantil, entendiéndose rigurosamente que debe inspirarse en el criterio general que informa el Código de Comercio los contratos mercantiles, especialmente la compraventa comercial. Entonces, ¿la doctrina se ha pronunciado sobre semejante escollo? No. ¿Qué vamos a hacer para poder ser un poquito concurrentes con esa situación normativa que pareciera ser contradictoria? Porque en el 905 nunca nos dicen que solo sobre títulos valores. Los títulos valores son negociables a modo de endoso, o sea que yo no podría comprar un título, puedo comprar la obligación, pero no el título, ¿cierto? Yo puedo negociar el valor de la acción, más no la acción corpórea. Entonces ahí es donde empieza la exégesis del derecho a ser un poquito complejo cuando uno tiene este tipo de contratos sui generis como la permuta. Entonces, lo que vamos a entender realmente frente al artículo 20 numeral sexto versus lo que se tiene reglamentado como permuta es que cuando en el artículo 20 numeral sexto dicen
sobre los títulos valores lo siguiente, espérame, vuelvo y lo hago, perdón. Cuando habla sobre giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de títulos valores, así como la compra para reventa, permuta, etcétera, de los mismos, es porque ahí se refirieron a todos los contratos que se pueden desarrollar en el ámbito mercantil donde el objeto sea un título valor, sea el título en sí mismo o el derecho que representa. Ustedes van a aprender en títulos que todo título tiene un derecho incorporado. Entonces yo puedo comprar el derecho. ¿Se refiere a todos los contratos? O sea, el numeral sexto está creado para identificar todos los contratos que en su objeto traigan como bien negociable el título valor. Entonces, cada contrato que se pueda desarrollar sobre el título valor tendrá su particularidad. Vuelvo y repito, los títulos valores tienen un derecho incorporado, derecho que yo puedo permutar. Yo puedo tener un cheque de 2 millones de pesos, el cobro a la vista, o sea, voy y lo exhibo y me lo pagan, y el otro puede tener un cheque de 1.800.000 a un mes. Yo lo puedo intercambiar con él y esos 200.000 pesos más el mes lo negocio en dinero físico. Y eso lo puedo hacer porque lo puedo permutar. ¿Qué estoy permutando? El derecho incorporado que ellos tienen. Sin embargo, pues el doctor Cuartas es un filósofo de los títulos, él les enseñará más ese tema. No quiero ahondar en el asunto para no ir a desencadenar un mal conocimiento de ustedes. Lo único que quiero es que como el único numeral que habla como actividad de comercio frente a la permuta, lo relaciona solo con los títulos, la conclusión es que no es cierto que solo la permuta sea para títulos, sino que lo que debemos entender es que si uno mira el 905 numeral 2 más el 910 más el 822 que lo lleva al civil, y en el civil miramos el 1955 hasta el 1958 más el 850, nos deja una gran conclusión, y es que en mercantil también se pueden permutar cualquier tipo de bienes que sean susceptibles de ser valorizados y que también sean susceptibles de venta, porque todo lo que se vende puede ser permutado y todo el que vende tiene la habilidad jurídica y la capacidad jurídica para ejercer o efectuar una permuta. Y esa es la gran conclusión. Por eso usted ve a los comerciantes cambiando una mercancía por otra. Cuando usted está en un almacén o en un restaurante que solo vende postobón, por ejemplo, y usted dice, no, es que a mí solo me gusta Coca-Cola, entonces ¿qué hace el comerciante por no perder la venta? Espere, le consigo la Coca-Cola. ¿Cómo lo hacen? O ahí lo paga, o le entrega al otro una gaseosa y le dice, dame otra. Dame una postobón, o perdón, una Coca-Cola y yo te doy una postobón. ¿Permutó? Sí. ¿Es legal? Sí. ¿Quién tiene que responderme si me intoxico con la Coca-Cola? ¿El del lado? No, el que te la entregó. Porque por eso se llama permuta, porque se transfiere el dominio. Inicialmente es el restaurante y después Coca-Cola. Pero nada tiene que ver el que la tenía. ¿Por qué? Es que me intoxiqué porque estaba vencida. ¿De quién era la responsabilidad del vencimiento? ¿De quién se la permutó? ¿O quién la adquirió por permuta? ¿Quién la adquirió por permuta? Porque entonces viene el estatuto mercantil a decirle, de malas, si usted va a ofertar un producto, usted tiene que saber las condiciones del producto. Usted no le va a ir a trasladar, ni se va a subrogar en el derecho de ir a cobrarle al otro. Problema suyo. Eso está claro.
Ahorita decías que según el Código Mercantil, todas las personas que realizan permutas, se presume que son comerciantes. Si es una persona que... ¿Yo dije eso? Sí, yo lo escribí. No, yo no sé usted qué pudo haber escrito, pero yo no dije eso. Yo dije que la permuta es una actividad de comercio. Bueno, porque yo dije, eso es solamente... No, la permuta es una actividad de comercio. Ojo con lo que entienden, porque por ahí... Pues yo también escribí que el permutante es mercantil, es comerciante. Pero eso es otra cosa. Es que ella lo que dijo es que todo el que hace permuta se presume comerciante. Y perdóname, pero eso no lo dije yo. Una cosa muy distinta es que yo diga que mercantilmente tiene que haber bienes mercantiles y que las personas sean comerciantes, porque esa es la regla general. Ahora, está el artículo 11, espéreme, está el artículo 11 que dice que yo puedo ejercer actos de comercio sin ser comerciante. ¿Válido? Sí. Ahí están las fundaciones, las corporaciones, pero eso son excepciones a la regla, porque ese no es su objeto. O vaya, muéstrenme que el objeto de una corporación o una fundación que se dedique a la rehabilitación de drogadictos, que pongan panadería como una técnica de rehabilitación, está en el objeto de ellos. No está. O sea, es que, ojo, y muy bueno que hiciste esa observación, porque por ahí hay uno de los contratos donde hoy estuve haciendo una disertación mercantil normativa, donde me decían que entonces que si vendían el local tenían que vender el establecimiento, y le dije, ¿pero por qué? Ojo lo que ustedes están aprendiendo en mercantil. El establecimiento es una cosita independiente a sus elementos, por eso se puede vender en bloque o por unidad, y yo puedo vender mis cosas sin pensar en mi establecimiento. Porque si usted va a vender el inventario, tiene que vender el establecimiento, usted no puede comprarle a nadie, nunca nada más. Ni puede ir a comprar una camisa en el Éxito, ni puede ir a comprarle a ningún papelería, ningún lapicero, porque le toca llevarse el establecimiento de la papelería. Entonces, ojo, que una cosa es el establecimiento como ficción jurídica en la ley, que tiene un registro, que tiene unos derechos vinculados, que se llaman prima, nombre, inventario, local, contrato, renovación automática, etcétera, etcétera. Aquí usted me venga a decir que es que yo no puedo vender inventario. O que yo no puedo someter a Provesa un local comercial solo. ¿Cómo así? ¿En qué parte una cosa está vinculada con la otra? No. Lo que yo les estoy diciendo con la permuta es que para poder yo saber que la permuta es mercantil, ¿qué tengo que hacer? Mirar las cosas que están susceptibles de permuta, que sean bienes del comercio. Ese es el primer ejercicio que tengo que pensar. Si las cosas no están dentro del comercio, ¿cómo voy a hablar de una permuta mercantil? Eso es forzar a una figura jurídica a que nazca en un entorno donde no le pertenece. Dicho de otra forma, yo no puedo hablar de una compraventa mercantil si las cosas no son del comercio. Las cosas que se van a comprar y vender. Porque también hay una teoría, y es, ¿será que las personas jurídicas personas jurídicas comerciantes pueden ejercer actos civiles? Mi respuesta es sí. Porque una cosa es que ella administre su patrimonio, como ella, persona jurídica, y otra cosa es que ella esté ejerciendo su objeto. Pero tranquilos, es que la discusión es que no, que todo lo que hace una persona jurídica es mercantil, y eso es falso. ¿Y por qué es falso? Porque es que no están analizando los bienes que están susceptibles del contrato. ¿Y cuál es la forma, digamos, un poco más fácil o una técnica fácil que uno puede darse cuenta si son o no del comercio? Mire el objeto de la empresa, o sea, a lo que se dedica, lo que ella hace, lo que ella produce, lo que ella transforma, lo que ella distribuye, lo que ella hace como comerciante, y eso es lo que es susceptible como bien del comercio. Lo demás es simplemente un requisito patrimonial que tiene como persona jurídica existente, que es una ficción de la norma.
Listo. Eso es como una forma fácil de empezar a diferenciar, porque entonces eso sí nos trae a nosotros algo importante, y es que una permuta en mercantil trae mucha más protección. ¿Para quién? Para ambas partes. Porque entonces la diferencia coyuntural entre definir si es mercantil o civil es estatuto del comercio. Entonces, ¿cuándo es que lo usan? Y cuando los bienes que están permutándose son del comercio. Ahora no me vaya a decir que es que usted compró un cuaderno y su hermana también, y entonces como ambas lo compraron en el éxito y se lo intercambiaron, entonces hay una permuta mercantil porque lo estripó. Ahí es totalmente civil. Son bienes de consumo personal, porque es que a usted no se le identifica el bien del comercio por cómo lo adquirió, sino cuál es la finalidad que usted tiene. Esa es una de las características del lucro, que esté vinculado a una actividad de comercio, que quien lo ejerza al menos una parte sea comerciante. Por eso es que a la gente informal que tenía microempresa en su casa y que no estaba registrado en cámara, ¿qué tuvieron que hacer para que no se desfigurara esa lógica jurídica de mercantil? Obligarlos a que tenían que registrarse, obligarlos a que tenían que tener INVIMA. ¿Y qué les decía el INVIMA? Si no estás en la Cámara de Comercio, no existes para mí. Entonces tu producto, que puede ser muy bueno, ya no lo puedes vender. Entonces, ¿qué hizo los municipios, las gobernaciones y el Estado? Poner a un montón de empleados a ir a revisar casa por casa, garaje por garaje, a ver qué vende la gente para saber si estaban certificados por el INVIMA o no, y empezar a sancionar lo que se vende en tienda. Si no me quieren, pregúntele a Javi si él puede vender una cosa que no tenga registro INVIMA. Ahí lo tienen ahí abajo. No a la de los confites, a uno que sea comerciante, a ver qué le dice. Sí, ella es muy querida por los comerciantes. Pues mi teoría es no. Ahorita acá casi nos hablamos de los pelos tres docentes, pero cada uno tiene su criterio. Y yo les dije, usted le ha preguntado si ella se siente comerciante, y usted le ha preguntado por qué si yo le compro una menta le devuelve 2 hasta la de vuelta. Ay, sí. ¿Es comerciante? ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Es que nunca le he comprado. Yo le dije, entonces ¿cómo le da categoría de comerciante? Que ni siquiera sabe si lo ejerce. ¿Sabes qué? La individualización de ese criterio es muy importante, y se los digo por qué. Porque la defensa de los derechos de cada contrato son mucho más protectores en el ámbito mercantil. Entonces no podemos trasladar todos los contratos para el ámbito mercantil solo porque el estatuto está, el estatuto del comercio. No, hay que separar realmente qué es de cada naturaleza jurídica para saber usted a qué está o a qué tiene derecho a defenderse. Porque usted no puede meterse un chisme jurídico en un contrato para que después aquí el señor, cuando nos lea la demanda, nos la rechace de plano. Pues creo. Hágase cuenta que se está en cualquier juzgado, que nos la rechazan de plano. Eso está claro. Está claro entonces la estructura de la permuta dentro del mercantil y del civil. Preguntas o inquietudes. Ahí le despejé más de una para la actividad que están haciendo. Pero entonces en el ámbito mercantil solamente se trata la mercancía, no de la persona, sino una no es comerciante, pero se va permutando las dos partes. O sea, digamos que en una escala jerárquica, lo primero que tenés que mirar para que sea una permuta mercantil, no les he dicho que se empaquen, que no me dieron una demanda, no, pues el odio es muy grande entonces. Tranquilo. Cuando nosotros hablamos del ámbito mercantil versus el civil, tenemos que tener varios ejercicios mentales. Por ejemplo, a nosotros nos dice el artículo 10 quiénes son comerciantes, pero también nos dice en el 11
las personas que ejecuten ocasionalmente, gracias, operaciones mercantiles no se consideran comerciantes, pero estarán sujetas a las normas comerciales en cuanto a dichas operaciones. Entonces, si nos vamos al escenario de la fundación con una corporación que ambas tienen una panadería y digamos que otra tiene una zapatería y van a intercambiar pan con zapatos o servicios de zapatería, eso es una permuta. Sí. Y es de mercantil. ¿Cómo es la cosa? Eso está en el cliente. O sea, Pero la actividad principal de la fundación no es por eso, pero mire lo que acabo de leer. Pero una de Las personas que ejecutan ocasionalmente operaciones mercantiles no se considerarán comerciantes, pero están sujetas a normas comerciales en cuanto a dichas operaciones. Entonces sí, porque la fundación y la corporación son sin ánimo de lucro, pero la actividad que están desarrollando, aunque no les da su categoría de comerciantes, porque no lo pueden hacer, sí están ejerciendo actividades del comercio. ¿O es que una panadería no es una actividad mercantil? Y una zapatería no lo es. Entonces, ¿cómo que probablemente? Claro, eso es un oficio. Vaya, dígale a Vélez que lo que hace es probablemente una actividad mercantil, a ver cómo me lo mandan. Sí lo es. Lo que pasa es que ahí hay que empezar a identificar si lo que yo hago, lo hago para propio consumo, porque no tengo nada más que hacer, porque soy pensionada, la de los confites, o porque para mí es una empresa organizada y yo vivo de esto y es mi profesión y he comprado casa, carro y es de lo que... Javi, ok, eso es otra mirada. O sea, la respuesta en concreto es simple. Si los bienes son del comercio, no importa la calidad de las personas, ese es el primer análisis que hay que mirar. Los bienes del comercio. Porque aquí nos están diciendo que hay personas que sin ser comerciantes ejercen actividades de comercio. Y es totalmente válido. Entonces el primer análisis es ese. El segundo análisis que hay que hacer, para que no tengamos que hacer esa interpretación jurídica desde el 11, sino desde el 10, que es la actividad directa del comerciante, es la calidad del comerciante. Si nos queda duda entonces en la naturaleza del bien, pues entonces que no quede duda en la calidad de las personas. Entonces la calidad de las personas ya te empieza a decir a ti que posiblemente estás dentro de una permuta mercantil, porque ambos son comerciantes. Entonces mire la calidad de la persona y la calidad del bien. Eso es un ejercicio correcto y completo para uno identificar si está frente a una permuta, una compraventa, un arrendamiento, un depósito, un transporte, o mercantil o civil. O sea que, por ejemplo, el ejemplo que usted dio de las dos hermanas, digamos que sean comerciantes las dos, pero se hacen el intercambio de cuadernos, no sería una permuta. ¿Y de qué son comerciantes? Porque es que mira lo que yo dije en el ejemplo. Cada una compró su cuaderno. No, pero pues, digamos, sí, lo compraron, pero igual. No, pero si me va a cambiar el ejemplo, cámbiemelo O completo. sea, que es de profesión del comercial. ¿Pero de qué? Porque ahí empieza la duda difícil. Por eso. ¿Por qué te estoy cuestionando? Porque ahí empieza la cosa difícil. Porque si ellas trabajan en el ámbito de los cuadernos, quedaría muy difícil creer que no es una permuta mercantil porque están en el mismo ámbito y el cuaderno está en el mismo ámbito y entonces empieza como la sutileza entre sí y no. Es fácil y muy claro cuando el ejemplo es, como yo lo dije, ¿cierto? Cada una le gustó el cuaderno de la otra mejor, se lo intercambiaron y chao, ¿cierto? Parte sin novedad, independientemente de quiénes sean. Ahí es claro, pero cuando ese intercambio es para ejercer una actividad, porque es que son comerciantes, como se intercambió la Coca-Cola con la Pepsi, porque necesitaba vendérsela al comensal que estaba ahí con el almuerzo, viene un elemento del comerciante que es la intencionalidad de ejercer comercio. Entonces eso es lo que hace que sea importante
esa diferenciación. Eso está más que sutilmente claro. Es que, por ejemplo, en comercial, el profesor Oscar nos explicaba que el mercantil solo importa el lucro. Yo quiero mucho comerlos. Entonces, Yo también lo amo. Es lo mejor. Entonces, para mí es muy fácil, por ejemplo, diferenciar eso. Porque ellos no estaban buscando ningún lucro ni ningún fin económico de explotación económica. Su propio consumo. Exacto. Y él incluso lo explicaba con establecimientos de comercio que compraban insumos, que eso no era una actividad comercial, porque ellos están haciendo eso para su propio consumo, para imprimir hojas, para imprimir facturas. Son actos civiles. Yo lo amo porque él tiene una línea de pensamiento sutilmente parecida a la mía en algunas cosas. Y él, por ejemplo, también es de la teoría que las personas jurídicas hacen actos civiles y actos mercantiles. ¿Y eso cómo usted lo diferencia? Va y le mira, pues si le queda muy difícil pensar, usted se va a la Cámara de Comercio y mira el objeto. Y si el objeto, mire pues cómo es de difícil el asunto. Si el objeto es ser abogado profesional del comercio, resulta que las hojas sí son parte fundamental de la actividad mercantil. Entonces, él será comerciante si se inscribió como comerciante en esa actividad en la Cámara, porque de lo contrario se puede ir por la teoría del artículo 23, numeral 5. Pero ustedes no se enloquezcan con eso. En el que he entendido, no es que no lo tengan que saber, es que hay cosas que sirven como una herramienta fácil para poder saber usted qué ámbito está. Y en principio siempre va a ser un ámbito mercantil si las personas son comerciantes. El problema estará en saber qué cosas esos comerciantes hacen por compra-venta o permuta o arrendamiento que no constituya su actividad. Solución, Cámara de Comercio. No es parte de su actividad, entonces ya podemos empezar en un ámbito mercantil, en un ámbito civil, ¿cierto? Porque puede ser que ella como persona jurídica esté actuando. Créanme que para contratar y despedir una persona no es una actividad de comercio. Eso no tiene nada que... Pero si es una empresa temporal, ¿qué? Entonces, ¿yo qué tuve que mirar para poder cambiar su primera respuesta? El objeto de la empresa. Ahí les dejé. La duda resuelta. No es para que empaquen, ni mucho menos. Vamos a negociar algo.